Hola, hola, muy buenas tardes. Voy a dar inicio a la sesión. Mi nombre es Yonuen Gómez y voy a tener el gusto de apoyarlos en la materia de Derecho Mercantil. He preparado un material, pues algo sencillo, con la finalidad de retomar los puntos más importantes sobre, perdón, nuestra materia. Perdón. Bien, vamos a mencionar que el derecho mercantil es algo antiguo, en realidad surge en la Edad Media frente a la rigidez y al formalismo del derecho perdón, civil, ya que, como ustedes saben, anteriormente, antes de esta época de la Edad Media, no existía el mercantilismo, porque todo se daba a través del trueque. Comienza a verse este círculo, ¿no? En el que estaba el productor, inmiscuido el productor, le vendía al minorista local, al transnacional, mayorista, transformador y llegaba nuevamente al minorista, que es el comercio tradicional. Se busca esa manera de ya eliminar el trueque porque a lo mejor a mí no me convenía dar una gallina y que me dieran, o dar dos gallinas y que me dieran un kilo de maíz, ¿no? Entonces yo necesitaba mayor cambio. De tal suerte comienza ya esta parte de la acuñación de la moneda y también viene ya la formalidad de otras ramas del derecho, como les comentaba yo, como el civil, y en este sentido, se busca satisfacer las necesidades de los comerciantes. Aquí es donde ya surge también la figura del comerciante, que es precisamente esta persona minorista, ¿no? Que está vendiendo este producto, que ya no lo está realizando ella, sino que lo está vendiendo y sienten una necesidad para adaptarse a los requisitos de algo denominado como comercio. Ujú. Eh, había, por ejemplo, en nuestra antigüedad, en nuestros tiempos, de los aztecas y demás, sí había una regulación y esta regulación iba prácticamente en función a la costumbre, a usos y costumbres, ¿no? A cómo se administraban esta parte del comercio para tener que pagar una parte a la corona, ¿no? A los españoles y otra parte quedárselo ellos. Y bueno, en fin, esa es la parte importante, pero el punto medular es que se enfoca o este derecho mercantil data de la Edad Media, ¿sí? Ahora, bueno, ya me adelanté un poquito, perdón. En nuestro país, los aztecas utilizaban el comercio en la Gran Tenochtitlan. Dentro de la conquista, pues empiezan a copiar las codificaciones españolas. En 1824 se creó el Código de Lares, que fue promulgado por Santa Ana. En 1833, dentro de las constituciones ya se habla de la moneda, porque ya se empieza a acuñar y ya se cambia esta parte del trueque, ¿no? En 1857, la Constitución, dentro del artículo 72, fracción décima, faculta al Congreso para poder legislar en temas mercantiles. En 1884 se realiza el primer Código Comercial que entra en vigor el 1 de enero de 1890. Y ese fue como que el parteaguas en realidad para poder ya regular de manera formal esta parte del derecho mercantil. El derecho mercantil lo podemos definir como aquel conjunto de normas jurídicas que van a regular a las personas, a las relaciones, a los actos y a las cosas que tienen que ver con el comercio. Es una rama, entonces, del derecho perdón, del derecho privado objetivo. Es lo que sería el derecho mercantil, ahí es en donde se encuentra, en el derecho privado objetivo. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser sus fuentes? Las fuentes formales y las históricas. Las fuentes formales van a ser básicamente las fuentes que son las mismas para todas las ramas del derecho, que son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. La legislación específica, cuando hablamos de ley, ¿qué ley se aplica? El Código de Comercio y todas las demás leyes mercantiles. A falta de ellas, van a ser aplicables las disposiciones que se encuentren dentro del Código Civil Federal.
Algunas de estas leyes mercantiles son la Ley de Comercio Exterior, la Ley de Concursos Mercantiles, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley sobre el Contrato de Seguro, entre algunas otras más. Hablemos de qué son los actos de comercio. Los actos de comercio, dentro del artículo 75, que aquí lo tengo ya codificado, nos menciona cuántas todas se pueden enumerar, ¿no? Me regreso nuevamente al slide para darle forma. Los actos de comercio van a ser aquellos actos jurídicos celebrados por personas físicas o por personas morales, comerciantes o no, que produzcan efectos jurídicos regulados por el derecho mercantil. Y nuestro artículo 75 va a refutar como actos de comercio todas las adquisiciones, enajenaciones, alquileres y verificados con propósitos de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sean en estado natural, sean después de trabajos o labrados. También las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con dicho propósito, las compras y ventas de porciones, los contratos relativos, las empresas de abastecimiento, etcétera, etcétera. Todos estos que se pueden observar aquí en el artículo 75, pues bueno, son aquellos que corresponden precisamente eh, al, al acto de comercio. Según Mantilla Molina, los actos de comercio se clasifican en esencialmente civiles, absolutamente mercantiles y de mercantilidad condicionada. Los comerciantes van a ser todos aquellos que van a realizar de manera habitual o permanente actividades mercantiles. Esos van a ser los comerciantes. Y dentro de la ley menciona que los comerciantes, bueno, todo lo relacionado, ¿no? El artículo 3, por ejemplo, que se reputan en derecho comerciantes, las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria, las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, ahorita vamos a hablar sobre ellas, y las sociedades extranjeras, ¿no? ¿Cómo se clasifican? Aquí están. Sociedad de nombre colectivo, comandita simple, responsabilidad limitada, sociedad anónima, en comandita por acciones, cooperativa o sociedad por acciones simplificadas. Y estos tipos de sociedades tienen una ley especial, que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta ley es la que las va a regular, la que nos va a decir cuál es su capital mínimo para poderse crear, cómo se deben de crear, cuáles son las características peculiares que cada una de este tipo de sociedades tenga, ¿no? Entonces, es importante conocer esta ley. Por ejemplo, el primer capítulo nos habla sobre la constitución y funcionamiento de las sociedades en general y nos dice cuáles son las que reconocen su artículo primero, que son las que acabamos de mencionar. En el segundo, las sociedades mercantiles, menciona inscritas en el registro público de comercio, tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios, ¿no? Y todo lo que nosotros queramos saber o conocer respecto a las sociedades mercantiles, específicamente lo vamos a encontrar entonces en esta Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿va? Me regreso a los slides. Y hablaremos de las operaciones y títulos de crédito, como lo podemos ver aquí. También ahí tengo una ley, o bueno, existe una ley que es la Ley General de Títulos y de Operaciones de Crédito. En este artículo primero se menciona que son cosas mercantiles los títulos de crédito, su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen. Son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión o transmisión de títulos de crédito o se hayan practicado con estos. Se rigen por las normas enumeradas en el artículo 2 cuando se pueden ejercitar o cumplir separadamente del título, etcétera, etcétera. Bueno, esta ley entonces nos va a hablar específicamente sobre estas operaciones y títulos de crédito, sus disposiciones generales, por ejemplo, títulos nominativos, ¿no? Nos hablará precisamente también del cheque, del pagaré. Entonces, es importante conocer
esta ley. Bueno, me regreso a los slides. Y hablaremos de los contratos mercantiles. Los elementos del contrato van a ser la existencia, la validez y los elementos esenciales. La existencia es la voluntad, objeto, causa ilícita, solemnidad. La validez es la capacidad, el consentimiento libre de vicios, el objeto lícito, la causa lícita y la solemnidad. Y los elementos esenciales serán las partes, fiduciante y fiduciario, la personería jurídica, el derecho comparado, beneficiario, objeto de transferencia, los bienes objeto de la fiducia mercantil, la constitución y la transferencia mortis causa. En este slide me voy a ir al artículo 77, que menciona que las convenciones ilícitas no producen obligación, aunque recaigan sobre actos de comercio. Ok. Los tipos de contrato también pueden ser unilaterales, en donde se va a obligar únicamente a una de las partes, bilaterales, que se obliga a ambas partes de manera recíproca, onerosos, que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, ambos se benefician, gratuitos, el proveedor es solamente para el provecho es solo para una de las partes, conmutativos, en su celebración se conocen las ventajas o pérdidas económicas, aleatorios, la prestación está determinada, pero no se sabe el momento de la celebración. Al momento de la celebración, ¿quién va a ser el que gane o el que pierda? Sino hasta el momento en que se produzcan los acontecimientos. En los reales, aquellos que para su perfección se requiere que la entrega física del objeto, se requiere la entrega física del objeto, principales son aquellos que para su perfección se requiere de la entrega física principal, aquellos que para su existencia y validez no requieren de la concurrencia de ningún otro contrato, accesorios, aquellos que para su existencia se requieren necesariamente de la existencia de un contrato principal, consensuales, solamente se requiere del acuerdo de voluntades de los contratantes para que el contrato exista. Formales requieren de una formalidad específica para que tengan vigencia y validez. Solemnes requieren de la intervención de la autoridad pública para decretar la existencia del mismo. De tracto sucesivo, que requieren de una temporalidad para su ejecución. E instantáneos. Por el ámbito de temporalidad, son contratos que se realizan en un solo acto temporal. Hablaremos de las sociedades mercantiles en México y el TLC. Quiero comentarles que después de este tema tengo un tema final en donde ya no viene el TLC, sino el TEMEC, pero trato este tema porque viene dentro de su guía de estudio y bueno, es importante que lo mencionemos, pero sí cabe mencionar que ya no está vigente esta parte, ¿no? Las sociedades mercantiles en nuestro país son las que acabamos de mencionar y las que vienen reconocidos dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que son la sociedad en nombre colectivo, en comandita simple, comandita por acciones, responsabilidad limitada, anónima y cooperativa. Y les dije que específicamente dentro de esa ley es en donde podemos encontrar toda la información referente a este tipo de sociedades. Por ejemplo, en las sociedades en nombre colectivo, dice aquí que la responsabilidad en este tipo de sociedad mercantil es que la responsabilidad de cada socio es limitada, solidaria y subsidiaria de todos los socios. No existe un número máximo de socios, por lo que este tipo lo pueden conformar solo 2 socios como un máximo. La sociedad, por ejemplo, en comandita simple, perdón, es que estaba aquí tratando, ahí está. La sociedad en comandita simple, dentro de este tipo se pueden reunir una o más personas físicas y morales para crear una sola persona moral con un mismo fin y al mismo tiempo generar ganancias. La sociedad en comandita por acciones va a ser una sociedad de capital funcional que no excede los 50,000 pesos. Esta existe bajo una razón o denominación social y se compone de uno o más socios.
La sociedad de responsabilidad limitada se limita el capital aportado. En caso de generar deudas, no se puede responder con el patrimonio personal de los socios. Es una sociedad intermedia que nació para eliminar restricciones y exigencias de la sociedad anónima. De hecho, este tipo de sociedad es una de las más comunes aquí en nuestro país, la sociedad de responsabilidad limitada. Anteriormente, piense que, a manera de comentario, anteriormente se creaban las sociedades anónimas. Era como que el factor común al momento de la creación de las sociedades aquí en nuestro país. Casi siempre eran anónimas y cooperativas. Hoy en día, como que ha tomado mayor auge el conocimiento y la explotación de este tipo de sociedades por diversos factores que habría que analizar a detalle dentro de la ley correspondiente y también por temas fiscales. Pero lo que sí les puedo comentar es que este tipo de sociedad de responsabilidad limitada, les digo, que ya ha tomado mayor auge en los últimos años, al menos aquí en nuestro país. La sociedad anónima, los socios titulares son en virtud de una participación en el capital social a través de acciones o títulos responden solo con la cantidad máxima del capital aportado. Y esta es una de los tipos de sociedades más comunes y vigentes en nuestro país. La sociedad cooperativa, este tipo de sociedades mercantiles, cuenta con una denominación de capital variable fundacional, la cual se representa a través de certificados de aportación nominativos y deben tener como mínimo 5 socios. Esta también es otra de las comunes y les va a llegar a la mente siempre, siempre que hablamos de cooperativas, Pascual Boing, ¿no? El capital social se divide en cuanto a su contenido de la siguiente forma. El capital fundacional, que va a ser el capital mínimo que debe de tener una sociedad mercantil al momento de su constitución conforme a la ley y se va a integrar también por los activos de la sociedad. Lo anterior nos permite hacer una pequeña crítica al respecto conforme a nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles actual. Este capital fundacional eh, ha quedado derogada para la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, ya que en la actualidad en los artículos 62 y 89 respectivamente, solo se establece como obligación para constituir una sociedad que la misma cuente con un capital mínimo sin que la ley establezca un mínimo, lo cual es criticable, toda vez que dicho capital social representa una garantía para el cumplimiento de las obligaciones frente a terceros. ¿Sí? Eh, Ok, por otro lado también el capital suscrito es el que representa la suma de las aportaciones que los socios se obligan a enterar a la sociedad, lo que puede realizarse o al momento de su constitución o en un plazo establecido dentro de la propia ley. El capital exhibido va a ser el monto de las aportaciones que han sido efectivamente cubiertas por los socios o accionistas. El capital variable es esencial en las sociedades cooperativas y es una modalidad tratándose de las demás sociedades. Capital mínimo fijo es el que se establece en los estatutos sociales tratándose de la sociedad de responsabilidad limitada y anónima y de las sociedades en nombre colectivo y comandita simple. El monto no inferior a la quinta parte del capital social. El capital máximo representa el monto mayor debidamente autorizado por los socios de las sociedades mercantiles y el capital autorizado va a ser aquel que se relaciona en la emisión de acciones de tesorería y que son acciones emitidas pero no suscritas y se colocan en el mercado por la administración de la sociedad. Tratado de Libre Comercio. Este Tratado de Libre Comercio es un tratado bilateral, un acuerdo bilateral, lo menciona aquí, según el derecho internacional, para formar una zona de libre comercio entre los estados que cooperan. Hay dos tipos de acuerdos comerciales, los bilaterales y los multilaterales. El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que es el TELECAN, es un acuerdo global que establece las reglas para poder comerciar de manera internacional y para poder invertir entre Canadá, Estados Unidos y México. Es un documento que incluye 8 secciones, 22 capítulos y 2,000 páginas. Este TLCAN sustituyó al TLC de Canadá y Estados Unidos, que fue firmado en 1988. En 1991 inician las negociaciones del TLCAN, que fue inscrito por Brian Mulroney,
primer ministro canadiense, George Bush, presidente de Estados Unidos, y Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, y que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Ahora sí, vamos a hablar del TEMEC y por qué es importante para México. Este tratado no viene en su material, pero me parece que es importante porque llega a sustituir al que les estoy comentando del famoso Telecán, ¿no? Este TEMEC es un nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos que va a sustituir al TLCAN. Entró en vigor el 1 de julio del año pasado. Estas negociaciones permitieron retener los elementos claves de esta relación comercial, así como incorporar disposiciones nuevas y actualizadas destinadas a resolver los denominados desafíos comerciales del siglo XXI y poder promover puntos de venta para las personas que viven en América del Norte. Entonces, se le ha dado seguimiento, como ustedes pueden ver. Costó trabajo que nuevamente se volviera a crear esta alianza, ¿no?, entre estos tres países. Sin embargo, pues se ha logrado y básicamente se enfoca a estas negociaciones, ¿no?, que acabamos de mencionar aquí. Tengo también aquí dentro de Forbes, esta página que se los estoy ahí compartiendo. Perdón, fue del 2020, pensé que del 2021. Ok, ¿por qué es importante para nuestro país? El gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado que la entrada en vigor del TEMEC ayudará a la economía mexicana luego de sufrir un declive derivado de la pandemia del COVID-19. Esto para México, esto para México va a significar inversión, es decir, va a seguir llegando inversión foránea o extranjera. Es muy importante que entre en vigor, perdón, el tratado y muy oportuno, porque estamos por salir de la pandemia y necesitamos reactivar la economía, salir de la recesión económica, de la caída que produjo el coronavirus en la economía mundial, indicó el mandatario. Se busca promover el crecimiento del comercio digital y fortalecer la protección de datos de los consumidores, mayor acceso a servicios financieros y más oportunidades para las instituciones financieras mexicanas en los mercados de la región. Adaptar el acuerdo de la evolución del sector telecomunicaciones, optimizando las condiciones de infraestructura y libre mercado necesarios para incrementar su desarrollo futuro. Incorporar mecanismos de diálogo y colaboración para promover la participación de las pymes en el comercio regional, fortalecer y ampliar la protección de los derechos de los trabajadores, establecer obligaciones claras para cooperar en el combate a la corrupción, incorporar disposiciones que regulan la actividad de las empresas propiedad del Estado para poder prevenir distorsiones en los flujos de comercio e inversión entre nuestros países. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el TEMEC y el TLCAN? Son tres. La primera es que es el número de capítulos con los que cuenta cada tratado. Se prevé que con esta actualización se impulse el comercio para que sean beneficioso para todas las partes y posibilite mayor libertad en los mercados, un comercio más justo y un sólido crecimiento económico en América del Norte. El TLCAN cuenta con 22 capítulos, mientras que el TEMEC se compone por 34 capítulos, de donde las adiciones y modificaciones a los capítulos que constituyen el TEMEC implican importantes cambios con respecto al TLCAN, particularmente en temas como contenido regional, combate a la corrupción, salarios, medio ambiente y comercio electrónico. Es la segunda diferencia es la industria automotriz. Estados Unidos puso sobre la mesa que hasta el 45% de la fabricación de automóviles debe ser producto de las labores de obreros que ganen por lo menos $16 la hora, lo que implica menor movilidad de fábricas por menor mano de obra en México. Y por último, la revisión periódica. El acuerdo tendrá una vigencia de 16 años, pero será sometido a revisión cada 6 años. Entonces, esta es la principal diferencia que nosotros podemos encontrar o las principales diferencias, perdón, entre el TEMEC y el TLCAN. Se los quería compartir porque en realidad les repito que no viene dentro de su material, pero es un tema actualizado y por eso quería compartirlos con ustedes en esta sesión. Pues es todo el material que preparé para ustedes, con la esperanza de que estuvieran aquí presentes. Entiendo que en ocasiones no se puede, no es pues tan sencillo poder empatar los tiempos, ¿no?
Pero de cualquier manera ya llevamos una semana de estudio. Yo me reitero a sus órdenes por si llegan a tener ustedes alguna duda, alguna pregunta. Por favor, siéntanse con toda la confianza del mundo de poder enviarme un correo, un mensajito, y yo trataré de explicarles de la mejor manera las dudas que pudieran existir. Nuevamente, les repito mi nombre, Yunuen Gómez Paredes, y tendré el gusto de guiarlos en la materia de Derecho Mercantil. Que tengan una maravillosa tarde y yo estaré pendiente de ustedes mediante plataforma. Hasta luego.